Buenos días, es un gusto poder compartir también en esta jornada y comenzar con la primera parte de la gran tarea que todos los años nos corresponde efectuar, como dijo Daniel en la presentación, que es el trabajo continuo del seguimiento de las condiciones en que se desarrolló el cañaveral para culminar con la estimación de la cantidad de caña disponible a nivel provincial. En mi caso, voy a hacer un relato, digamos, revisando todos aquellos factores que han influido en durante esta campaña, que la verdad que no hubo prácticamente ningún factor que no estuviera presente desde el año pasado hasta la actualidad. Si recordamos en esta figura, vemos cómo fue el avance de la zafra durante la cosecha 2020, que tuvo un funcionamiento bastante normal, en donde no hubo interrupciones, ni paradas, ni problemas de piso. Hubo continuidad en la cosecha, alcanzando, por supuesto, un pico máximo durante julio a mediados de septiembre, con casi el 60% de la molienda, culminando la misma a mitad de octubre, es decir, que una zafra dentro de los criterios adecuados, esperables para el funcionamiento. Sin embargo, ya se venía gestando en el comportamiento de esta zafra varios problemas que iban a impactar en la cosecha de 2021. Si recordamos, en el transcurso y a partir de junio, y especialmente julio y agosto, acontecieron heladas que, si bien no llegaron a un grado de severidad significativo, la mayoría de los casos estuvo de suaves a moderadas, y aquellas zonas donde fueron severas habían sido ya cosechadas al momento de la ocurrencia o fueron cosechadas rápidamente, especialmente en el este de Tucumán. Pero, sin embargo, los cañaverales remanentes habían sufrido el efecto del frío, ya sea con nivel suave o hasta de enfriamiento. Enfriamiento es cuando ocurre temperaturas entre 0 y 10 grados, que, como en el caso de la foto que ustedes ven, ya provoca el desecamiento y la senescencia del follaje y algunos problemas, digamos, asociados a pérdidas de peso por la pérdida de humedad del interior de los tallos. A su vez, estos enfriamientos y heladas generaron predisposición al problema que recién les comentaba Juan, asociado a la quema. Recordemos, el año pasado fue un año pico de quema, en donde afectó al 42% de nuestra área cañera, y en un porcentaje elevado fue en cañaverales en pie, cosa que no era frecuente en los últimos años. Y el grueso afectó a cañaverales, digamos, que ya habían sido cosechados, provocando la quema de su rastrojo. A esta situación, digamos, se combinó y se complicó y potenció por la ocurrencia de las bajas precipitaciones, que en un cuadro resumen que sacamos de la página web de nuestra sección agrometeorología, permite observar, y en forma bastante colorida, la situación hídrica que sufrió nuestra área cañera durante el año pasado. Si ustedes ven, prácticamente desde julio, y ya venía de los meses anteriores, prácticamente no hubo lluvias. Y vemos todo julio, agosto, septiembre y hasta octubre, prácticamente toda la imagen roja, lo cual significa que había llovido menos del 33% de las precipitaciones normales o de referencia. Recién en noviembre se restablece y estábamos todos contentos pensando que se iba a normalizar el año, pero diciembre, enero y parte de febrero, ustedes ven, si no es tan acentuado el color rojo como en los primeros meses, tenemos variaciones de amarillo, de naranja, de rojo y algunas zonas celestes que son las de precipitaciones normales o por arriba de las normales.
Es decir, esto ya nos está mostrando, y acá solo puse algunas localidades como referencia, pero está mostrando el grado de heterogeneidad en la lluvia que sufrió toda el área cañera. Esta situación se repitió, digamos, en febrero, en marzo y hasta prácticamente en abril. En abril recuerden que incluso no solo fue muy variable las lluvias, sino que hubo, especialmente en el centro y sur, lluvias muy intensas y acompañadas de viento durante fines de abril que provocaron posteriormente el problema del vuelco de los cañaverales. Entonces, durante la primavera observamos y coincidimos en la presencia de cañaverales que presentaban esta sintomatología, situaciones de sequía, de suaves a severas en forma creciente y con muchos casos con el problema que el residuo de cosecha había sido quemado por las quemas anteriores. De esta forma, lo que más caracterizó al ciclo de cultivo 2021 fue por el predominio de déficit hídrico. Sin embargo, acompañando a los efectos residuales de las heladas y especialmente de la quema, combinado y potenciado por el estrés hídrico, aparecieron una serie de problemas sanitarios, tanto algunos como más recordados como el asmo palpus, que fue muy importante en cañaverales jóvenes, pero realmente serio y gravitante en cañaverales de edad avanzada que encima habían sufrido la quema de su rastrojo, lo cual intensificó el efecto del déficit hídrico. Y en varios lotes de socas viejas también, especialmente, de la variedad 85-384, aparecieron algo que hace muchos años no veíamos, que eran látigos del carbón de la caña de azúcar, demostrando un poco el cumplimiento de una etapa en la 384 y la pérdida sucesiva de resistencia o tolerancia a algunos aspectos sanitarios, que fue motivo de un informe profundo que hizo la estación experimental a fines del año pasado. Entonces, la conjunción de las heladas, la quema y el déficit hídrico definieron un escenario más que propicio para el ataque del asmo palpus, y se sumó la aparición, especialmente en 384, del carbón, asociada a las temperaturas cálidas de la primavera y una humedad todavía relativamente baja. Esto también, especialmente las condiciones hídricas, impactaron en las plantaciones. Las plantaciones el año pasado habían tenido un porcentaje bastante elevado. En la encuesta que hicimos con la gente de sensores remotos a fines de enero, habíamos relevado que un 18% del área, casi muy cerca del óptimo, había sido renovada o intentada renovar, pero sin embargo hubo un porcentaje interesante de plantaciones que habían sido afectadas seriamente por el estrés y no habían tenido brotación, o la emergencia había sido muy mala y el productor tuvo la necesidad de rastrear esos lotes e intentar, digamos, rotar con soja algunas de ellas. En esto se observa una diferencia muy marcada entre las plantaciones, aquellas que se habían hecho durante mayo y junio, que habían sido con suelos preparados en esa época con todavía humedad residual importante y caña semilla de muy buena calidad. Al bajarse el bordo a mediados de septiembre, tuvieron una muy buena emergencia y un buen establecimiento del cañaveral. Sin embargo, muchas de las plantaciones que se habían efectuado a partir de agosto, ya con una preparación en época con suelos muy secos y caña semilla que aparentemente estaba en condiciones, pero que había sufrido el efecto del enfriamiento y la pérdida de humedad interior con deficiencia, eso afectó el potencial de emergencia de esas yemas, y a la falta de humedad provocó las fallas serias y las pérdidas de la plantación.
Esto también se acentuó y sucedió en las cañas ocas, especialmente por efecto del asmopalpo, del carbón, en aquellas que había sido quemado el residuo de cosecha, entraron en estrés hídrico rápidamente y ya en esa época, octubre, noviembre, diciembre, se observaban que no iban a reaccionar y que prácticamente no estaban creciendo y tuvieron que ser, digamos, decepadas en ese momento y muchas de esas después son relevadas en lo que va a comentar Federico Soria a continuación como áreas de rotación con soja dentro del área cañera. También esta combinación de sucesos afectó la eficiencia y la oportunidad del manejo. Es decir, tanto fertilizaciones hechas en época como aplicaciones de herbicidas para preemergentes o residuales, al no acontecer las precipitaciones previstas, provocaron una reducción en la eficiencia de las respuestas a esos tratamientos. Y por otro lado, la falta de condiciones llevó a que muchos productores demoraran la aplicación de estos insumos, tanto de fertilizantes como herbicidas, generándose muchos enmalezamientos y problemas, amarillamientos, digamos, por falta de nutrición y problemas de control de maleza. Sumado a esto, el retraso al cierre que provocaron las condiciones de déficit hídrico porque estaban afectando directamente las tasas de crecimiento. Entonces, esto estuvo asociado también a fallas en el manejo de los cañaverales que fueron intensificando los problemas que vamos describiendo. Y bueno, como la corona o la frutilla de la torta, cuando ya estábamos todos más contentos en marzo, en abril, y si bien había una gran heterogeneidad, había muchos lotes en buenas condiciones, un exceso de lluvias muy intensas a fines de abril, junto a viento, provocaron una situación de vuelco, pero vuelco muy intenso, lo que le llamamos comúnmente la caña está arrastrada, ¿eh? Que perdemos las líneas de los surcos, y especialmente estos problemas se observaron en los lotes de mejor producción y mayormente en localidades del este y del sur del área cañera. Ustedes conocen, ya hemos sacado incluso varios artículos en el diario y en otros años, que el vuelco, si bien las cosechadoras que actualmente disponemos tienen la capacidad de recoger, va a aumentar muchísimo el tras, disminuir la calidad de la cosecha y también provocan problemas en la maduración. Entonces, estas situaciones, digamos, que hemos descrito, se complementaría con el comentario que las condiciones de maduración en marzo no eran muy halagüeñas, pero en abril y en mayo han mejorado sustancialmente, especialmente durante el mes que acaba de terminar, mayo, con unas buenas condiciones de radiación y amplitud, mientras en abril habíamos tenido una alta nubosidad y una amplitud térmica baja, lo que ha permitido una buena recuperación en la maduración de la caña, es decir, en el azúcar potencial. Ustedes saben que es un compromiso de la estación y ya hemos venido publicando los 3 presafras que hemos realizado y que vamos a continuar durante todo el periodo de cosecha para ir siguiendo la evolución de la maduración y censando y monitoreando aquellos problemas que puedan estar asociados a efectos como de heladas, enfriamiento u otros que la afecten. En resumen, en el panorama actual de los cañaverales se destaca una alta heterogeneidad de situaciones y rendimientos culturales determinados por todas las situaciones negativas o adversas que sufrió el cañaveral. Esto significa, y ya lo hemos anunciado, digamos, y previsto, una disminución en la producción de caña disponible. La situación real se va a evidenciar en lo que va a exponer a continuación en el ingeniero, el licenciado Soria, en donde se evidencia en la estimación de producción estos problemas, digamos,
de reducción en el volumen total de caña disponible para molienda. Esto es todo, muchas gracias, y lo dejo a continuación con mi colega para analizar específicamente el tema de la estimación.